paradojas y decisiones. Primera cuestión a conversar entre nosotros. Fue buena la presentación de Alberto Fernández ayer, el discurso y el contexto. Te diría que por ahí, conversando, Fernández, que estaba sensiblemente nervioso, cometió algún lapsus, no fue el día que mejor habló en términos por ahí de elocuencia verbal. Pero como ya te dije más de una vez, la comunicación política no es solo la palabra y a veces no es principalmente la palabra. De cualquier modo, el mensaje que emitía Fernández era correcto. Era una medida muy drástica, muy fuerte, una medida de confinamiento vastísimo, que esto porque vos ya conocés y que has analizado y que has estudiado y que estás cumpliendo, seguramente lo que le da fuerza, aparte de la serenidad del tono del presidente, que ya le es característica, aparte de su afán explicativo, que le viene en parte de su posición política, de su formación política, en parte de su formación, ¿por qué no?, académica. Lo que le dio más fuerza fue la reunión previa con los gobernadores, la reunión días atrás con los parlamentarios de la oposición y la misma imagen que ya se había anticipado el domingo pasado, Fernández flanqueado por gobernadores. En este caso ayer había estado con gobernadores o de alguna forma conectado con gobernadores de todas las provincias, físicamente casi todos, alguno faltó, pero estuvo comunicado, y estaban Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del PRO, Axel Kicillof, peronista como Perotti, de Buenos Aires, y de Gerardo Morales, el radical que es gobernador de Jujuy. Esa imagen de pluralista, los gobernadores ahí a su lado, después de una reunión en que conversaron, aplaudiendo los gobernadores el discurso, es un hecho institucional en la Argentina, y dicho, esa imagen, ese hecho tiene una determinación muy grande y sin duda ayuda a la persuasión del discurso del presidente. La medida que se ha tomado es muy drástica y genera una cantidad de contradicciones, de situaciones dialécticas que voy a analizar de modo muy somero, pero que se van a ir planteando. Hace pocos días el gobierno anunció una serie de medidas para activar la economía, meter plata por todos lados, generar actividad, generar obra pública, si es posible reabrir fábricas, y ayer mandó prácticamente a todo el mundo a su casa. Y vamos a decir, ¿y eso cómo encaja? Y no encaja del todo, ¿sabes? No encaja del todo, porque la realidad es súper compleja, es tensionada, hay fuerzas contradictorias dentro de la realidad y el gobierno tiene que combatir la pandemia, para lo cual el aislamiento y la falta de contacto cotidiano son fundamentales, y a la vez tiene que combatir la recesión. ¿Y cómo se arreglará? Minuto a minuto, conciliando los objetivos. Es difícil, es difícil. Hay paradojas, hay paradojas. ¿Salgo a la calle o no salgo a la calle? ¿Hago la obra pública o no la haces? Todo eso vas a tener que ver. Hay una imagen, que fue una imagen de esta semana, que tal vez ayude, una imagen, una escena, un momento de esta semana que tal vez ayude a lo que a hacer gráfico lo que quiero explicar. Fernández recorrió en helicóptero con el ministro Gabriel Catopodis zonas del conurbano bonaerense donde se van a construir o reconstruir y habitar hospitales. Está mirando eso, está mirando los lugares de los hospitales. Me consta, por información que uno tiene, que Fernández está mirando en los alrededores pensando cuántas medidas habrá que tomar para que los vecindarios de esos hospitales estén a cubierto del peligro de la pandemia. Y esa imagen lo impresionó, porque ahí está el riesgo, ¿no es cierto? En la propagación de la pandemia ya sabemos cómo funciona esto. Por ahí diré solo una línea más acerca de una expresión que se utiliza mucho, que es: existe el riesgo que si se propaga mucho la pandemia colapse el sistema hospitalario, el sistema de salud. ¿Qué quiere decir colapse en este caso? Lo han dicho, lo ha dicho Ginés González García, se ha expresado, pero por ahí vale la pena subrayarlo también para comprender por qué se toman medidas tan extremas y también para comprender cómo funcionan los riesgos. Que colapse el sistema hospitalario no es que se derrumbe ni que haya exactamente un caos, sino
que entren demasiados pacientes en un momento determinado y que no puedan ser atendidos todos debidamente. La pandemia no tiene un alto grado de letalidad. En general los números se acercan a eso. En general los casos atendidos, en su mayoría, se curan. El punto es que para que se curen tienen que ser bien atendidos y una cierta proporción tiene que tener, no toda, tiene que tener atención hospitalaria. Entonces tiene que haber una proporcionalidad entre la cantidad de pacientes eventuales que van a los hospitales y las infraestructuras con las que cuentan los hospitales. De eso se está hablando y el riesgo que colapse es que haya muchos, que es lo que sucedió por caso. Tal vez en China al principio, donde hay menos información, y en Italia, sin ninguna duda. Hay entonces tensión. Las medidas que se tomaron ayer, ¿son buenas? Son buenas. ¿Son necesarias? Son necesarias. ¿Son perfectas? Nada es perfecto en la vida. Nada es perfecto. No, las fuerzas de seguridad custodian las calles. ¿Sabés qué? No hay otra forma de custodiarlas en una sociedad más o menos organizada y regimentada y de masas. Y yo no le tengo una gran confianza a las fuerzas de seguridad de la Argentina que producen exceso. Hay que cuidarse, hay que verlo. La gente va a sus casas. Hay gente que no cuenta con casas en las que pueda estar cómodamente, más o menos tranquilo o más o menos confortable o en condiciones que sean diferentes al hacinamiento. Esas cuestiones va a haber que pensarlas. Va a haber que cambiar muchas cosas sobre la marcha, sobre la política económica que se lanzó y sobre esta política sanitaria, aún en los días relativamente pocos, aunque se harán muy largos en la costumbre, en los días relativamente pocos, insisto, en que se irán cumpliendo las cosas. ¿Por qué entonces? ¿Por qué uno dice, y digo yo, y ayer hablábamos con Sergio y con Juan Manuel Carc, ¿por qué Fernández me parece que está a la altura del liderazgo? Porque vos, el problema de la vida real es que vos no decidís en los mejores momentos, no decidís con todísima la información, no decidís con todas las seguridades, vos decidís y tomás riesgos. Y los riesgos que está tomando Fernández son adecuados porque van en el rumbo correcto. El rumbo correcto es dinamizar la economía porque la recesión también es muy grave. El rumbo correcto es paralizar la sociedad durante unos días para ir mitigando el crecimiento de la pandemia o su expansión, que de todas formas, y lo dijo el presidente, algo se va a expandir. Que se expanda poco no es lo mismo que se expanda mucho o demasiado. En eso se está, y eso es lo que hay que ir viendo, momento a momento. Entonces hay tensiones, uno se acuerda lo que hemos hecho política muchos años, nos acordamos de la famosa metodología de Mao Zedong, del gran líder chino, que decía que en las sociedades, corregía un poco el paradigma marxista, decía que en las sociedades había contradicciones primarias y contradicciones secundarias. A veces las luchas nacionales iban delante de la lucha de clases. Algo de eso refulge hoy, con la diferencia que esto no es que hay una contradicción que supera a las otras. Hay contradicciones entre objetivos del propio gobierno. ¿Qué es lo importante? Que hay una figura del timón, que la oposición lo ha reconocido, que su mensaje ha calado en la sociedad. Uno piensa, ayer parece que había un exceso de desesperación o de ansiedad por comprar artículos básicos, a partir de que se aseguró, que se afirmó que está asegurado su aprovisionamiento, da la impresión de que hoy cesaron esas aglomeraciones y en la medida que se vaya cumpliendo la promesa seguirán cesando. Todos debemos estar tranquilos, todos debemos ser solidarios. Le pedimos al gobierno mucho, que resuelva muchas cuestiones. Pidámonos entre nosotros también como sociedad lo que uno trata de irradiar. Tranquilidad, no difundir bolas falsas, no pelearse con el vecino, pensar tal vez. No soy dado a dar consejos, pero por una vez y en medio de una crisis, pensar que si tenés el Estado de tu lado, no tenés por qué gritar, no tenés por qué prepiar, tenés canales para reclamar. A veces, discutiendo sobre radio, digo, desde que se inventó el micrófono, no hay motivo justificado para gritar. Parafraseo mi propia soncera y la traslado al campo de la política. Si vos tenés el Estado de tu lado, no tenés que gritar y no tenés que pegar empujones. Tenés que ir por los carriles institucionales, reclamar, demandar, mandar tweet, mandar mail, hablar con una autoridad.
Si no te dan bola, reclama de nuevo. Y recién entonces, si no te vuelven a dar bola, grita. En el camino, tranquilízate, prepárate para pasarlo lo mejor posible. Esta noche y vamos a volver sobre esto, vas a poder escuchar a Fito Páez por la radio pública y tal vez eso no te ayude para transitar toda la cuarentena. Ponele la firma que no, pero sí te ayuda para pasar una bella noche hoy, que no es poco.